Buenas tardes, muchas gracias por la invitación, señoras senadoras, señores senadores. Yo creo que me parece oportuno enmarcar esta discusión particular sobre los regímenes para el servicio diplomático y los funcionarios del Poder Judicial en una discusión más general de lo que tiene que ver con el funcionamiento del sistema previsional y más en general del sistema de seguridad social. En ese sentido yo había traído hoy, y por algún problema técnico no se va a poder proyectar, pero a través de la presidencia de la comisión voy a hacer que esté a disposición de todos los senadores, un informe respecto a la evolución del sistema previsional y del ANSES de los últimos 10 años. Y creo que más allá de algunas consideraciones de equidad y consideraciones en particular de que estamos en una emergencia y la emergencia no es una cuestión virtual, sino es una cuestión real propia de una ley que votó el Congreso Nacional, de que en realidad lo que tenemos que afrontar es con la necesidad de una discusión integral del sistema de seguridad social. Sistema de seguridad social que implica, por supuesto, el régimen general nacional, los regímenes especiales y también los sistemas provinciales no transferidos. Como ustedes saben, 13 de las provincias no transfirieron a la Nación en los años 90 su sistema jubilatorio y continúan en la Nación con distintos regímenes y diferencias respecto a las condiciones para jubilarse, edad, años de aporte, margen de contribución, en algunos casos también con los propios regímenes especiales en cabeza de cada una de las provincias. Así que bueno, creo que esta es una discusión que se viene, es una discusión que, como ustedes saben, se da en todo el mundo, se ha dado en la Argentina de manera parcial y seguramente, digamos, en el futuro se va a dar de manera integral. En ese marco, lo que ustedes van a poder ver es que cuando analizan el desempeño del sistema de los recursos y los gastos de la Administración de Seguridad Social, van a ver que hay un incremento muy fuerte a partir del año 2016 que empieza a caer significativamente en los años siguientes, 17, 18 y 19, y una caída en el gasto, también con un aumento significativo del déficit del ANSES, que pasa en el año 2016 de un superávit de 11.800 millones de pesos, que más o menos estaba en línea con el promedio 2011-2014, a un déficit en el año 2019 de 136.900 millones de pesos, cifra algo superior a la del año 2018. Ahora, si uno mira el sistema previsional en su conjunto, ya no el resultado solamente del ANSES, uno puede ver que de niveles de equilibrio hasta el año 2014, el déficit del sistema aumenta significativamente en los 5 años posteriores, partiendo de niveles de 100.000 millones de pesos en el año 2016, hasta llegar a casi 384.000 millones en 2018 y el número de 612.000 millones de pesos en el año 2019. O sea, es un déficit que se acumula por distintas razones, en parte por la recesión que impacta en la recaudación del sistema, en parte por algunas decisiones que se tomaron que tienen que ver con un desfinanciamiento del sistema como producto de la falta de ingreso del impuesto al valor agregado en los últimos años, que era una de las fuentes de recaudación del sistema previsional, y la baja en las contribuciones patronales, que también tuvo un efecto también significativamente importante en las cuentas
del ANSES. También hubo un impacto muy fuerte en lo que tiene que ver con la evolución del Fondo de Garantía de Sustentabilidad, que en términos cuantitativos tuvo una caída superior al 52% en dólares en 4 años, y no solamente tuvo una evaluación negativa en términos cuantitativos, sino que tuvo un deterioro cualitativo que tiene que ver básicamente con un incremento en activos no de mercado. Particularmente esto se agudiza el año pasado cuando, a partir de un decreto, el 668, que fue modificado con la ley de emergencia, la liquidez del Fondo de Garantía de Sustentabilidad junto a la de otros organismos fue tomada para ser invertida compulsivamente en letras del Tesoro no transferibles. Y eso generó un fuerte incremento de estos activos, ¿sí?, que llegan a superar el 72% del Fondo de Garantías a fin del año pasado. Un fuerte deterioro de las inversiones en la economía real, que al 2015 representaban el 15% del activo y hoy son menos del 4%. Y un aumento muy fuerte del endeudamiento del sector pasivo. Básicamente, en los últimos años, los jubilados y las jubiladas incrementaron fuertemente su nivel de endeudamiento con el ANSES. A tasas muy altas, prácticamente el 50% el año pasado, que fueron reducidas a principios de este año al 31%. Que sigue siendo alto, pero bueno, es significativamente inferior a las tasas actuales. En términos de la evolución del régimen general, uno puede ver a lo largo de los últimos 2 años un fuerte deterioro en el nivel de las jubilaciones mínimas, que perdieron un 20% en términos reales, ¿sí?, un 24% en 3 años y un 20% de caída en la asignación universal por hijo, lo que generó un acercamiento de la prestación de la jubilación mínima a la línea de pobreza, prácticamente que estaba en una relación de 1,60 a 1,20 el año pasado. Entonces se plantea esta discusión de los regímenes especiales, como dijo el ministro de Trabajo y el secretario de Seguridad Social. Este es un debate conceptual respecto de si tiene que haberlos o no tiene que haberlos. Van a poder ver en esta presentación cómo este tema está regulado en distintos países del mundo. Básicamente focalizamos en países de América Latina. Hay países como Brasil y Colombia, por ejemplo, donde no hay un régimen especial para los jueces, hay un régimen general. Hay otros países como México y Uruguay que sí lo tienen, en condiciones más exigentes a lo que la legislación local prevé. Y en circunstancias de crisis como la que estamos viviendo, por supuesto que es importante que se debata en el Congreso, como ya se ha debatido en diputados, impulsado en el Senado, y como se está debatiendo socialmente, la magnitud de las asimetrías, ¿no? O sea, seguramente cuando uno ve la magnitud y la enorme diferencia existente entre las prestaciones del régimen general y las prestaciones de los regímenes especiales, más allá de diversas justificaciones históricas o idiosincráticas que uno pueda establecer para defender la existencia de regímenes diferenciales, cuesta justificar estos enormes diferenciales que se han producido a lo largo de muchos años, no solo de los últimos años. Creo que es saludable que después de varias décadas donde estos temas prácticamente no se han discutido, estos temas estén en la agenda de discusión social, ¿no? Que la sociedad discuta de qué manera se debe retribuir tanto a los activos como a los pasivos
en todo el sistema y cómo un sistema de seguridad social en crisis tiene que afrontar y de qué manera a los que tienen mayores recursos y a quienes están en un estado más vulnerable. Acá el doctor Bulit habló de las tasas de sustitución y una cosa que van a poder ver, que seguramente muchos de ustedes conocen, es que aún en el régimen general, la tasa de sustitución entre activos y pasivos es muy inferior en todo el mundo, incluso en el mundo desarrollado, ¿no? Para que ustedes vean algunos números, ¿no? En Italia es el 64%, en Austria el 70%, en Suecia el 53%, en Alemania el 42%, en Francia el 49%, ¿no? Indudablemente niveles muy inferiores al 82 o al 85% móvil que tienen estos regímenes. Estamos hablando de que cuando en el régimen general tenemos haberes medios de aproximadamente 20.000 pesos, tenemos haberes medios en el Poder Judicial de la Nación de 293.000 pesos, o sea, estamos hablando de 15 veces, algo inferior el nivel al Poder Judicial de las provincias transferidas, algo menos de 200.000 pesos, 198.050, y algo más los haberes medios del Servicio Exterior de la Nación, que están en el orden de los 336.000 pesos. Esto marca una gran desigualdad con una consideración adicional que seguramente va a ser tema de debate hacia adelante y que es un tema también de preocupación a nivel mundial y que la Argentina a lo largo de las últimas décadas fue resolviendo de distinta forma, que por supuesto tuvieron impacto fiscal. Para que ustedes tengan una idea, solamente el 54% de los varones que están a 5 años de llegar a la edad jubilatoria y menos del 25% de las mujeres cumplen con los requisitos de años de aporte y, por supuesto, de edad para jubilarse. Esto marca una enorme mochila sobre el sistema previsional futuro y esto es algo que todas las sociedades tienen que afrontar de alguna manera. En el pasado se hizo a través de moratorias o se hizo a través de la creación de la PUAM en algún sentido, pero lo cierto es que hay una deuda social y hay un pasivo con el resto de la sociedad que de alguna manera el Estado tiene que resolver de alguna forma. Y es muy difícil entonces justificar que por un lado se paguen jubilaciones de 800.000 pesos cuando las jubilaciones medias están en 20.000, las mínimas en 17.000 y aproximadamente un 40% de la gente que debería entrar en el beneficio no tendría la posibilidad de hacerlo. Entonces, esto hace en un sistema de reparto, en un sistema de solidaridad, introduce una discusión estructural donde cómo asignar de la manera más justa los recursos y los gastos entre toda la sociedad. De nuevo, estamos hablando en regímenes especiales donde el pico, ¿sí?, el valor modal, es decir, el valor de mayor frecuencia de los beneficios, están en niveles de 200 a 300.000 pesos, lo que representa 10 veces el haber medio de quienes no trabajan en el Poder Judicial, no trabajan de diplomáticos y también han trabajado toda su vida en otras actividades y desde mi punto de vista tienen los mismos derechos. Van a poder ver también en esa presentación cómo se distribuye
básicamente por rango, ¿sí? Considerando hasta el haber mínimo, entre un haber mínimo y 2 haberes mínimos, entre 2 y 3 haberes mínimos y más de 3 haberes, cómo se distribuye la asignación total entre las distintas jubilaciones y pensiones, y van a ver que solo el 9% de quienes son pasivos originarios del Poder Judicial, solo el 9% están en estos niveles mínimos donde se concentra el 91% de la población general, y como el 9% que corresponde a una parte del servicio exterior, me corrijo, no del Poder Judicial, y que prácticamente el 100% de quienes reciben una prestación jubilatoria por haber trabajado en el Poder Judicial están en los cuartiles superiores, 2 a 3 mínimas y más de 3 mínimas. Por supuesto que si uno analiza el tema de la situación judicial, uno podría introducir también un tema que hace a la equidad y que el Parlamento trató de resolverlo, pero que por distintos mecanismos sigue irresuelto, que es el cómputo entre la contribución real en el periodo activo y la prestación del beneficio, porque prácticamente alcanzan los dedos de una mano para contar los jueces que pagan el impuesto a las ganancias, porque el Consejo de la Magistratura interpretó que solamente los nuevos jueces, o sea, quienes habían trabajado en el Poder Judicial antes y generalmente quienes son designados jueces generalmente provienen de la carrera judicial, ¿sí? La interpretación fue que no tenían que pagarlo. Si uno computa básicamente entonces lo que deberían pagar si todos pagaran impuesto a las ganancias, la contribución neta, ¿sí? Lo van a ver en números, es muy inferior proporcionalmente a la retribución realizada, y van a ver con algunos ejemplos cuál es el impacto directo. Esto tiene que ver porque muchas veces se argumenta, y puede tener alguna lógica en general, que quienes reciben jubilaciones más altas es porque han contribuido más. Pero acá hay una asimetría. Acá hay una asimetría que, de nuevo, entendiendo que la Constitución Nacional estableció de que no tenía que haber mecanismos por los cuales el Poder Ejecutivo pudiera influir en las decisiones judiciales, yo personalmente no creo que decisiones que afectan a toda la población puedan ser percibidas como cuestiones que impliquen algún tipo de menoscabo a la justicia. Pero bueno, esto es otra cuestión que habrá que ver que se salda, pero obviamente creo que es importante volver a transparentarla a una discusión social pertinente en un momento en que los recursos son escasos, el sistema previsional está desfinanciado y el Estado Nacional está haciendo los máximos esfuerzos para tratar, en un contexto de crisis, de que los más vulnerables, y me refiero no solamente a los jubilados, sino también entendiendo el sistema de seguridad social, a quienes reciben algún tipo de prestación a través del ANSES, como la asignación universal por hijo, tengan aumentos superiores a la fórmula suspendida, a la tasa de inflación proyectada, precisamente para cubrir esa brecha que se fue generando en estos años y poder bajar la tasa de pobreza, que es mucho mayor proporcionalmente en el caso de los niños. La Argentina tiene hoy una tasa de pobreza infantil del 51%, superior a la media poblacional, que está algo abajo del 40%. Entonces, desde mi punto de vista, tiene todo el sentido la decisión que tomó el Poder Ejecutivo de haber priorizado en los aumentos la actualización del 13% de la asignación universal por hijo, porque los recursos debían impactar fundamentalmente en quienes menos
lo necesitaban y, por supuesto, complementar estas decisiones con otro tipo de medidas que impactan en quienes reciben estas prestaciones desde el punto de vista de la cobertura en medicamentos, desde el punto de vista de el postergamiento de los pagos de los créditos de los jubilados con el ANSES y fundamentalmente ahora el reintegro del 15% de las compras con tarjeta de débito hasta un tope de 700 pesos, que entiendo que son una forma de poder generar las mejoras posibles a los sectores más postergados en momentos de crisis. Y generalmente, y con esto termino, la Argentina se ha caracterizado históricamente porque cuando hay momentos de crisis, los que más han sufrido las consecuencias son los más vulnerables. Y en este caso, creo que con las medidas adoptadas en el espíritu de lo dispuesto por la ley de emergencia, se ha cumplido este principio establecido en el artículo 55 y 56 de la ley de que el Poder Ejecutivo tiene que favorecer a los sectores más vulnerables. Creo que esto es importante. Por supuesto, se viene una discusión. Habrá que ver si en el mes de junio el pago a los jubilados vuelve a ser por decreto o termina el trabajo de la comisión que se está integrando entre el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo para discutir una nueva fórmula de movilidad que realmente permita conciliar la sustentabilidad con la solidaridad. En este caso y en el entretanto, quiero terminar con la valoración de este principio filosófico que desde el punto de vista de la filosofía del derecho sostuvo John Rawls, que sostenía que las únicas desigualdades que tenemos que soportar son aquellas que permiten que los que estén peor estén mejor. Muchas gracias.